¿Quieres mejorar tu comprensión lectora? Entonces este video es para ti. Quédate hasta el final y serás un campeón en español. Bienvenidos a Learn Spanish Online. Este es el segundo video de la serie de comprensión de lectura. Y si todavía no te has suscrito al canal, ¿qué esperas? Hazlo ya y no te pierdas ninguno de los siguientes videos. Todo listo para que despegue el vuelo más largo de la historia. Antes de empezar con la lectura, les dejo un par de consejos. Lean todo con mucha atención y estén atentos a la información importante. Así que ponte cómodo y vamos a leer. Todo listo para que despegue el vuelo más largo de la historia. Singapore Airlines lanza este 11 de octubre el vuelo comercial más largo del mundo para conectar de forma directa Nueva York y Singapur. El vuelo cubrirá los 16.750 kilómetros que hay entre ambas ciudades en 18 horas y 45 minutos. El récord hasta ahora lo ostentaba la ruta entre Auckland y Doha, operada por Qatar Airways, que tenía una duración de 17 horas y 40 minutos. Está previsto que despegue el 11 de octubre desde el aeropuerto Changi de Singapur y aterrice después de casi 19 horas en el Newark Liberty International de Nueva York. En principio, la ruta se realizará 3 veces por semana, lunes, jueves y sábados, aunque a partir del día 18 de octubre pasará a tener una frecuencia diaria. La aeronave A350-900 cuenta con un espacio para 161 pasajeros que se distribuyen en 67 asientos totalmente reclinables hasta quedar horizontales para la Business Class y 94 para la Premium Economy. Se elimina la clase turista. Cuentan con ventanas más grandes y una cabina más ancha, con menos ruido e iluminación LED que está diseñada para reducir el jet lag. Muy bien. Ahora responde las siguientes preguntas en los comentarios. Recuerda que si necesitas volver a leer, puedes retroceder el video o poner pausa para tener tiempo para pensar en la respuesta. ¿Cuál es la ruta que se realizará en este vuelo? A. Nueva York-Auckland. B. Nueva York-Singapur. C. Auckland-Doha. D. Doha-Singapur. La duración total del vuelo será de A. 17 horas y 40 minutos. B. 19 horas. C. 18 horas y 45 minutos. D. 11 horas. ¿Cuál es la ruta más larga actualmente si no consideramos este nuevo vuelo? A. Auckland-Nueva York. B. Nueva York-Singapur. C. Auckland-Doha. D. Doha-Singapur. ¿Qué opinas acerca de tomar un vuelo de avión tan largo? ¿Alguna vez tuviste jet lag luego de un viaje? ¿Qué hiciste para quitártelo? Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, no te olvides de dejar un me gusta, suscribirte y compartir con tus amigos, además de activar la campana para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Ten un lindo día y hasta pronto.